Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Karen Crable Saedo y en este video les voy a exponer la actividad de asignación a cargo del docente de la materia de microbiología y toxicología de alimentos. El tema que me asignaron fue la mantequilla y vamos a comenzar. La mantequilla es un alimento de amplio consumo en muchos países. Su facilidad para fundir y untarse, así como su delicado sabor y aroma, facilita y amplía sus usos culinarios. Es un alimento muy utilizado en repostería, siendo uno de los ingredientes más empleados en la elaboración de pasteles, tartas, etc. La mantequilla es un producto graso que resulta de la leche o nata higienizada tras aplicar un procedimiento mecánico. Pasa por un proceso de pasteurización y fermentación. En la presente actividad se hablará acerca de la mantequilla, su descripción general, el proceso de elaboración, los microorganismos que participan en dicho proceso, la justificación metabólica del alimento y finalmente se hablará sobre los mecanismos de disminución de la carga microbiana en el producto final. El objetivo de esta actividad es demostrar la integración de los conocimientos y competencias desarrollados a lo largo del curso. La mantequilla es un producto graso obtenido exclusivamente a partir de la leche o nata higienizada de la vaca. Cabe destacar que también se puede hacer mantequilla de algunas otras leches de otros mamíferos, por ejemplo, de la cabra. Se trata de una emulsión de agua en grasa, debe tener un contenido mínimo de grasa de un 80%, de la cual el mayor porcentaje de ácidos grasos son saturados. Aproximadamente un 0.3% de colesterol posee la mantequilla y también posee un valor energético de 758 calorías por cada 100 gramos. Nutricionalmente hablando, esta grasa es importante porque contiene vitaminas liposolubles de la leche como son la vitamina A, la D y la E. La mantequilla es un derivado lácteo, por lo que para poder hablar de la microbiología de este producto es necesario conocer un poco de la leche. Los microorganismos son importantes en la leche y sus productos derivados porque producen aromas y propiedades físicas deseables en dichos productos. Pero otros microorganismos patógenos también pueden existir en los lácteos y derivados. Estos pueden contener toxinas que pueden resultar peligrosas en los productos lácteos. En la leche se encuentra una gran variedad de microorganismos. Entre los más usuales podemos encontrar bacterias lácticas, levaduras y otros organismos presentes en la leche cruda, como los bacilos, los clostridium, listeria, enterobacterias, etc. Cabe destacar que la elaboración de la mantequilla conlleva un proceso que ocurre después de la pasteurización de la leche, la cual solo deja vivos a los Streptococcus y Lactobacillus, microorganismos que producen ácido láctico. Asimismo, para la elaboración de la crema y mantequilla se realiza una ligera acidificación que permite acelerar el proceso y aumentar la viscosidad de la leche cambiando su textura. Por lo anterior, podemos mencionar que los microorganismos que intervienen en la elaboración de la mantequilla se reducen principalmente en Lactococcus lactis, anteriormente llamado como Streptococcus lactis, Lactococcus cremoris, que también se conocía antes como Streptococcus cremoris, Leuconostoc dextranicum y Leuconostoc citroborum. Ahora bien, los lactococcus son un género de bacterias gram positivas que producen ácido láctico por fermentación de la glucosa. No poseen flagelos ni forman esporas, son anaerobias facultativas, es decir que sobreviven tanto con oxígeno o como sin él. Crecen a 10 grados centígrados pero no toleran temperaturas mayores a 45. Tienen forma de esferas o células ovoides que pueden crecer individualmente en pares o cadenas, como lo podemos ver en la imagen que está las bolitas moradas, esos son lactococcus. Y su pared celular consiste en peptidoglicano y una matriz de polisacáridos, ácido teicoco y proteína. Los lactococcus funcionan como acidificadores en la elaboración de la mantequilla. Específicamente los Lactococcus lactis le proporcionan también ese olor y sabor característico a la mantequilla. Asimismo, las bacterias Leuconostoc también son un género de bacterias gram positivas que se encuentran localizadas principalmente en plantas y en lácteos. Producen ácido láctico por fermentación de la glucosa, al igual que las bacterias anteriores. Pertenecen al grupo de los cocos, lo que quiere decir que tienen forma esférica, aunque en ocasiones pueden adoptar una forma lenticular. Son anaerobios facultativos, igual que las bacterias anteriores, y no están recubiertas por una cápsula y no producen esporas. La célula bacteriana se encuentra rodeada de una pared celular que tiene como principal constituyente el peptidoglucano. La norma oficial mexicana NOM 243 SSA 1 2010
define a la mantequilla como un producto obtenido a partir de la grasa de la leche o grasa de la crema, la cual ha sido pasteurizada, sometida a maduración, fermentación o acidificación, batido o amasado, pudiendo ser o no adicionada con sal. El contenido de grasa butírica debe ser mínimo de un 80%. Y bueno, aquí agregué una imagen en donde podemos ver el resumen del proceso de elaboración. Más adelante voy a explicar algunas partes, más adelante voy a explicar lo que es el proceso un poco más detallado porque lo tenemos que ver por los factores intrínsecos y extrínsecos. La mantequilla se produce por agitación de la nata de la leche, lo que provoca un daño en las membranas y permite a las grasas de la leche juntarse con una masa única, separándose al mismo tiempo de otras partes. Por lo anterior, la mantequilla es el resultado de transformar una emulsión de grasa en agua, es decir, la leche, en una emulsión de agua en grasa, es decir, a la mantequilla. Aquí adjunté una imagen en donde podemos ver cuál es el aporte nutricional de la mantequilla por cada 100 gramos. Como podemos notar, existe una gran cantidad de calorías y de aporte de grasa. Por cada 100 gramos aproximadamente tenemos 750 calorías, 80 gramos de grasa, 0.8 gramos de proteínas, 0.2 gramos de carbohidratos, tenemos 14.4 gramos de agua, 20 microgramos de potasio, 19 microgramos de fósforo, 16 microgramos de calcio, 6 microgramos de sodio, 4.1 microgramos de magnesio, 2.6 microgramos de vitamina E, 2.62 microgramos de vitamina A, 0.54 microgramos de caroteno y 0.0014 microgramos de vitamina D. Ahora bien, respecto a los factores intrínsecos y extrínsecos, hay que recordar que los microorganismos requieren de ciertas condiciones, es decir, características, para poder vivir y reproducirse, necesitando de elementos específicos. Entre los más importantes tenemos a lo que son los parámetros extrínsecos y aquellos de parámetros intrínsecos. Recordemos que los parámetros o factores extrínsecos son aquellas peculiaridades del ambiente, como son el agua, el suelo, el aire, el polvo, la temperatura del ambiente, la humedad relativa del ambiente, la concentración de gases, etc. Y los parámetros o factores intrínsecos son aquellas peculiaridades o características físico-químicas de los alimentos, como la humedad del alimento, el pH, la microflora, el potencial redox y nutrientes. En el caso de la mantequilla, los factores extrínsecos van a depender de las condiciones en las que tengan a los animales. En este caso van a ser las vacas y de las condiciones también que tengan que ver con la leche. Sin embargo, como ya hemos revisado, antes de producir lo que es la mantequilla necesitamos que ésta pase por un proceso de pasteurización. Entonces la mayoría de los microorganismos son eliminados, los microorganismos patógenos. Ahora bien, dentro de las propiedades físico-químicas de la mantequilla se encuentran que es un alimento muy graso y rico en grasas saturadas, colesterol y calorías. Como ya habíamos revisado, esta materia grasa de leche tiene un mínimo de 80% de grasa y también los sólidos no grasos de la leche tienen máximo 2%. La humedad de la mantequilla es aproximadamente de un máximo de 16%. Y dentro de las características organolépticas normales encontramos lo que es el punto de fusión entre 28 y 37 grados centígrados, la densidad de 0.911 gramos por centímetros cúbicos y aproximadamente es la misma densidad que tienen los hielos y el índice de yodo está entre 32 y 45. Ahora bien, para la fabricación de la mantequilla necesitamos pasar por una serie de etapas en las cuales me gustó ponerlas y las agregué porque justamente aquí juegan algunos factores de temperatura, de agua, etc. Entonces considero que se entiende un poco más. Y bueno, la primera etapa es la recepción de la nata. La nata es la materia prima necesaria para la elaboración de la mantequilla. El contenido graso de esta crema debe ser del 35 y el 40%. Debe estar libre de defectos de sabor o aroma y exenta de antibióticos o desinfectantes que impidan el crecimiento de los microorganismos del género Streptococcus implicados en la maduración de la mantequilla.
Un factor importante en la elaboración de la mantequilla es la composición en ácidos grasos de la grasa de la leche. Dependiendo del contenido de ácidos insaturados, puede variar la firmeza de la mantequilla final. No obstante, se puede mezclar mantequilla firme y blanda y someterlas al proceso de amasado, previo al envasado. La segunda etapa del proceso se conoce como normalización y en esta se regula el nivel graso de la crema, del 35 al 40%. Después ocurre lo que es la neutralización. Esta etapa consiste en reducir la acidez de la nata para posteriormente poder ser pasteurizada. La nata dulce es más fácil de manipular y de hacer circular por los intercambiadores de calor. Hay que recordar que durante todo el proceso de la elaboración de la mantequilla se debe de cuidar como la higiene. La siguiente etapa es la pasteurización. La nata se pasteuriza a temperaturas menores a 95 grados centígrados durante aproximadamente de 10 a 15 segundos. Con este tratamiento se consiguen una temperatura de 85 y 90 grados centígrados por 10 a 30 segundos, lo que va a traer una reducción de la carga microbiana. Asimismo, hay que mencionar que la pasteurización severa trae consigo problemas de sabores y aromas indeseables. Después de hacer la pasteurización se tiene que hacer un enfriamiento rápido porque favorece la cristalización de la grasa y a su vez trae consigo esto la destrucción de microorganismos patógenos y enzimas como las peroxidasas y lipasas que pueden alterar el mantenimiento de la calidad de la nata. Existe una mayor resistencia a la oxidación debido a que se producen compuestos antioxidantes durante el proceso. La siguiente etapa es la desaireación. Esta es una etapa opcional y después la que sigue se llama maduración física. En esta se realiza la cristalización de la grasa. Y esta etapa es importante porque aquí vamos a designar cuál va a ser el tamaño y la forma de los cristales de la grasa. Después ocurre la maduración biológica, que esta etapa es la fermentación, es de las etapas más importantes y tiene que ver más con la microbiología per se. Esta permite obtener el sabor y el aroma característico de la mantequilla. Se forma ácido láctico diacétilo, que es el aroma que le va a dar el aroma característico, y acetaldehído. La temperatura de esta etapa debe ser aproximadamente de 20 grados centígrados por de entre 7 a 20 horas. Si se llega a un pH de 5.2, lo que estamos produciendo es una acidez y un aroma suave en la mantequilla. Y si se llega a un pH de 4.6, se produce una mantequilla con aroma láctico. Hemos llegado a la parte del batido. Aquí se va a generar una emulsión. Generalmente lo hacen a temperaturas de entre 8 y 10 grados centígrados. Se forma una espuma y luego se produce una rotura de membranas de glóbulos grasos. La obtención de esta etapa son granos de mantequilla y masada. Y en esta etapa es factible a apoyarnos de lo que es el colorante, si le queremos adicionar, ya que muchas veces la mantequilla no es tan amarilla y aquí es cuando le adicionan ese color para que sea más apetecible para la vista. Y bueno, quise también poner un poquito de los defectos de la mantequilla cuando esta no se realiza de manera adecuada. Y bueno, las características organolépticas de una mantequilla que no está hecha de manera adecuada es que si es amarga probablemente existe presencia de levaduras, si es ácida probablemente existe la falta de la neutralización de la crema o se hizo una mala conservación. Si está pasada, se trata de una crema con bastante edad, podríamos decirlo así, y tiene una conservación relativamente alta. Si es insípida, la mezcla tiene una carencia de maduración y le falta el lavado, y hubo un lavado excesivo de la mantequilla, un exceso de sustancias alcalinas en la neutralización de la crema. Si es alcalina o jabonosa, hubo una superneutralización de la crema. Si está rancia, existe una acción de la lipasa contra la grasa, y si está oxidada, la crema expuesta a la luz o a metales. Este último punto normalmente lo hemos visto cuando dejamos descubierta la mantequilla y la guardamos en el refrigerador. La vemos después que está oxidada. Eso es lo que ocurre porque la crema se expone a la luz o a metales. Y también existe un defecto cuando el cuerpo de la mantequilla es débil, y esto refleja que hubo un empleo de altas temperaturas en el almacenamiento y batido de la mantequilla, y cuando es oleoso hubo un exceso de batido. Respecto a la justificación metabólica,
La mantequilla presenta una fermentación láctica. Ambos tipos de bacterias, es decir, Lactococcus y Leuconosto, realizan el proceso de fermentación mediante la cual la glucosa se fermenta y se convierte en ácido láctico, dióxido de carbono y etanol. Durante el proceso de maduración biológica o fermentación se producen sustancias aromáticas que dan sabor y olor al producto final. Este proceso consiste en inocular microorganismos que dan aroma a la nata, y las sustancias aromáticas más importantes que producen son el ácido láctico, siendo más relevante el diacetilo. La inoculación debe realizarse antes de la etapa de maduración. El cultivo es mezclado con la nata en la tubería por donde pasa la nata antes de ser bombeada al depósito de maduración, o en el mismo depósito de maduración. La nata se somete a tratamiento térmico según un programa de temperaturas que dará a las grasas la estructura cristalina requerida cuando se produce la solidificación de la etapa de enfriamiento. El programa de maduración dependerá del índice de yodo de la nata, que se determina según el contenido de ácidos grasos insaturados de bajo punto de fusión. La maduración dura aproximadamente de 12 a 15 horas. Podemos ver que para realizar la mantequilla se requiere bastante tiempo. Gracias al batido se consigue que la nata, emulsión de grasa en una fase acuosa, quede convertida en mantequilla, emulsión de una fase acuosa en grasa. En el transcurso de esta acción se separa la mezcla o suero de la mantequilla. La mantequilla formada debe ser lavada y amasada después. La colocación final oscila entre el blanco y el amarillo. Como les mencionaba, hay una etapa en la que se agrega colorante si es que se desea o se necesita, y esto depende de lo que va a ser la región, de la alimentación y de la estación del año, debido a la luz. Si se mantiene a temperaturas entre menos 6 grados centígrados y menos 8 grados centígrados, puede conservarse en perfecto estado durante varios meses la mantequilla. No obstante, existen colorantes artificiales que se añaden en función de los gustos de los consumidores. El aroma de la mantequilla, cuya calidad desde un cierto punto de vista está en función del mismo, se atribuye a un equilibrio entre los ácidos grasos y los productos volátiles que se producen como metabolitos durante la fermentación. La fermentación y el desarrollo de este aroma es debido a la acción que realiza dos depósitos de bacterias. El aroma de la mantequilla, cuya calidad desde un cierto punto de vista está en función del mismo, se atribuye a un equilibrio entre los ácidos orgánicos y los productos volátiles que se producen como metabolitos durante la fermentación. La fermentación y el desarrollo de este aroma es debido a la acción que realizan ciertos tipos de bacterias. Principalmente las bacterias productoras de este ácido son normalmente las cepas de Streptococcus cremoris, que fermentan la lactosa produciendo ácido láctico, acético, propiónico, fórmico, pirúvico y trazas de acetaldehído, etanol y dióxido de carbono. Las bacterias productoras de aroma son principalmente cepas del Leuconostoc citroborum. Estas bacterias fermentan el ácido cítrico y producen diacétilo, que es un componente característico del aroma de la mantequilla. El crecimiento de las cepas del Leuconostoc citroborum es estimulado por el acetaldehído. Aunque este compuesto sirve de sustrato, asimismo también las cepas del Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris y los otros tipos de Streptococcus también son importantes para la elaboración de la mantequilla. Respecto a los mecanismos de disminución de la carga microbiana, cuando nosotros tenemos que almacenar la mantequilla, hay que tener en cuenta lo siguiente. La mantequilla es un alimento que por sus características físicas y químicas posee una gran resistencia a la contaminación bacteriana. Por esto es posible mantener la mantequilla a temperatura ambiente durante varios días sin que ésta sea atacada por bacterias. Sin embargo, el sabor se ve afectado debido a que las grasas de la mantequilla reaccionan, es decir, que se oxidan, produciendo sabores rancios. La mantequilla es capaz de absorber los olores fuertes a su alrededor. Por ello, se aconseja guardarla en el frigorífico, es decir, en el refrigerador, dentro de recipientes herméticos y lo más alejada de la luz posible. Guardar la mantequilla en su recipiente o envoltorio inicial para evitar su oxidación. Las partes de la mantequilla expuestas a la luz y al aire suelen tener un tono más amarillo o incluso translúcido. Estas
zonas deben evitarse ya que su sabor es rancio. En este caso basta con retirarlas, el resto de la mantequilla es comestible. Los productos lácteos y la leche pueden contaminarse con microorganismos patógenos o toxinas y provocar enfermedades para el consumidor. Pueden causar alteraciones de la leche y productos lácteos haciéndose inadecuados para su consumo. En la leche se encuentran microorganismos como bacterias, hongos, mohos y levaduras. Pero como mencioné, después de la pasteurización, el proceso de la mantequilla es diferente porque al pasteurizar la nata, lo que se genera es que se eliminan muchísimos microorganismos. La fórmula para impedir la contaminación de la mantequilla es la adecuada pasteurización o calentamiento de la materia prima empleada, es decir, la leche. No obstante, una vez que la leche ha sido calentada, habrá que extremar todas las medidas de higiene que impidan su recontaminación, es decir, lo que involucra la aplicación de buenas prácticas de fabricación, aunada a buenas prácticas agrícolas. Conclusión. Considero que esta actividad me sirvió para aplicar los conocimientos y competencias desarrolladas a lo largo del curso. Asimismo, gracias a la elaboración de esta investigación, ahora reconozco que la mantequilla es una emulsión de agua y grasa de la leche que pasa por un proceso de pasteurización, luego se centrifuga y se deja sedimentar en frío. La mayoría de las veces se somete a una fermentación láctica para aumentar su sabor. Las bacterias acidifican la mantequilla y aportan acidez a esta emulsión de agua en grasa. Así que la mantequilla que conocemos todos nosotros ya está fermentada. Ese es un dato que la verdad antes de hacer esta investigación no conocía. Y bueno, finalmente considero que la contaminación de los alimentos hace referencia a la presencia de cualquier material anormal de los mismos, que produce y puede comprometer a la calidad para el consumo humano, por lo que me parece que como futuros nutriólogos tenemos una gran responsabilidad en la higiene alimentaria, tanto en los platillos pertenecientes a los menús como en el seguimiento de la normatividad respecto a los servicios de alimentos y en las recomendaciones en los pacientes en consulta. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por escuchar.